Este es el tema que me encargaron, platicar con ustedes si existen nuevas alternativas en el tratamiento médico de la obesidad. Y tenemos que empezar por significar la importancia que tiene el tema. Lo que están viendo ustedes es la prevalencia de obesidad en los últimos 40 años en diferentes países, destacando la presencia de México, donde tenemos menos años de empezar a contar nuestros casos, pero vean ustedes cuál es la tendencia, es realmente muy alta y somos ya hoy en día uno de los principales países, cuando menos en obesidad infantil somos el número 1. Son cifras un poquito ya más concretas de la Encuesta Nacional de Salud a partir del año 88 y la tendencia pues es claramente similar a la que les mostré antes, a la alza, esto es en adultos, sobrepeso en claro y obesidad en oscuro. Al año 2012 se calculaba más o menos una prevalencia del 71% de sobrepeso y obesidad en la población adulta en México. Y en los niños el problema pues también está presente. Vean ustedes cómo la tendencia tanto de la obesidad como del sobrepeso en ellos está aumentando. Esto es muy importante porque si nosotros revisamos cuál es la mortalidad, las cifras de mortalidad a nivel mundial, vamos a encontrar que para el año 2015 ocurrieron 56.4 millones de muertes en todo el mundo, las registradas. Las primeras 10 causas, esto es, ocupaban poco más de la mitad, 30.4 millones de estos 56. Y de estas primeras 10 causas hay que destacar que 16,5 millones son por patologías asociadas a la obesidad. De tal manera que es un problema bastante grave, del cual no está exento el aparato digestivo. El aparato digestivo tiene afectaciones muy importantes, reflujo, casos graves de pancreatitis, cáncer de colon, litiasis vesicular y por supuesto hígado graso no alcohólico son las principales manifestaciones a nivel digestivo de la obesidad. Y esto se ha documentado en muchos países. Recientemente nosotros logramos hacer esta correlación de prevalencia de síntomas gastrointestinales en población mexicana y su asociación con el índice de masa corporal. Y como ven ustedes, en blanco las barras de aquellas personas que tenían peso normal, estos son los síntomas que investigamos, en gris los que tenían sobrepeso, la mayor parte de las veces un poquito más frecuente, pero era muy clara la mayor correlación entre los síntomas gastrointestinales y la presencia de obesidad. Así entonces, entrando ya a lo que es el tratamiento de la enfermedad, lo primero que se tiene que dejar muy en claro es que el manejo debe ser multidisciplinario. No es posible que solamente un trabajador de la salud se ocupe de esto. De hecho, hay que involucrar a las autoridades sanitarias de nuestro país porque el problema es bastante grave. Se tiene que empezar en prácticamente todos los casos con un manejo dietético importante. Se tiene que destacar la presencia de ejercicio y, por supuesto, en algunos casos, no en todos, los medicamentos tienen una justificación. Estas son medidas universales. Prácticamente todas las guías recomiendan que esto debe ser el principio, una dieta saludable y un ejercicio físico preferentemente supervisado. Sin eso, ninguno de los medicamentos que hemos comentado podría lograr los mejores resultados. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento? Lo primero que tenemos que destacar entonces es que hay que distinguirnos. No es un tratamiento, el médico, recomendado para todos los casos de sobrepeso y obesidad. La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiólogos han recomendado que se utilice el tratamiento médico cuando los cambios en el estilo de vida que hemos comentado, dieta y ejercicio, no tienen o no ofrecen una reducción de peso significativa o duradera, entonces podría ser una indicación o una alternativa a considerar el uso de medicamentos.
Los otros casos concretos son aquellas personas con índice de masa corporal mayor de 30 y que tampoco hayan tenido estos cambios en el estilo de vida. Y por último, personas con un índice de masa corporal menor, esto es de 27, pero que tengan muchas comorbilidades que ponen en riesgo su vida, bueno, entonces también podría ser una buena indicación para iniciar el tratamiento médico en este grupo de pacientes. De lo primero que tenemos que investigar cuando estamos considerando el tratamiento médico es buscar si estos medicamentos son utilizados por el paciente. Hay medicamentos que sabemos que promueven el aumento de peso, por lo cual es importante, sería el primer paso que deben ustedes de llevar a cabo. Les pongo solamente algunos de los medicamentos que se pueden llegar a utilizar con mayor frecuencia en los pacientes obesos por sus propias características. Y en primer lugar están los antidiabéticos, particularmente la insulina, las sulfonilureas y las tiazolidinedionas, tienden a promover una ganancia de peso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos pacientes? Lo primero es retirarlos antes de considerar darles algún otro medicamento. Y hay algunas alternativas que podemos utilizar. Para el caso de los diabéticos, podríamos utilizar metformin o más recientemente el uso de incretinas como GLP-1, que estas a su vez tienen la peculiaridad de que reducen de peso. Entre los antihipertensivos tenemos todos los beta bloqueadores y tenemos algunas alternativas como beta bloqueadores selectivos, el carvedilol, que va a promover una pérdida de peso o cuando menos no va a favorecer el aumento del mismo. Otro medicamento también de uso común en estos pacientes pueden ser los antidepresivos, como el litio, los inhibidores de la MAO, los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, los tricíclicos y la alternativa en estos casos podría ser el ibupropión. El caso de los antiepilépticos, que bueno, por fortuna este sí no se utiliza tanto, pero los más comunes que se utilizan, carbamazepina, gabapentina y ácido valproico, podrían ser reemplazados por el topiramato. Entre los antihistamínicos, prácticamente todos aquellos de primera generación tienden a inducir el aumento de peso, por lo cual se recomienda estos de segunda y tercera generación que no van a promover esta retención de peso. Y por supuesto también el uso de esteroides es una condición relativamente frecuente en algunos de estos pacientes, por lo cual debe de considerarse si es que se pueden o reducir las dosis o eliminarlas. Cuando hablamos de tratamiento médico ya con el paciente, es importante plantearle un escenario real, no hacerlo concebir falsas expectativas, porque estas, lo van a ver ustedes, pues son un tanto limitadas. Hay que comentarle que el mejor efecto cuando se combina con cambios en el estilo de vida, esto es lo más recomendable, insistirle que el medicamento más cambios en su estilo de vida son los que pueden promover los mejores resultados. En algunos casos, grupos de autoayuda o psicoterapia de apoyo también debe ser considerada, sobre todo en los comedores compulsivos. En términos generales, entre todos los medicamentos con los que contamos, ofrecen un promedio de reducción de peso de un 10%, y ciertamente esto pues hay que considerar si vale la pena o no. Esa es una condición que le tienen ustedes que exponer al paciente, porque la pérdida de peso en promedio no pasará del 10%. Hay casos excepcionales con 20%, pero no es mucho lo que podríamos ofrecer en términos globales. Estos son los medicamentos que disponemos y les he señalado a ustedes aquellos con los cuales contamos en nuestro país. Estos están próximos a llegar al mercado mexicano y del lado derecho les pongo a ustedes algunos medicamentos que están ya en fases finales de su desarrollo y tenemos ya algunos reportes preliminares de su uso a corto plazo, aparentemente con buenos resultados. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos primero la fentermina, este es un anorexigénico que actúa en el sistema nervioso simpático y por lo mismo nos permite reducir el apetito y aumentar el consumo calórico.
Combinando ambas estrategias, bueno, se logra una pérdida de peso. La FDA desde hace ya muchos años, es un medicamento que tiene ya mucho tiempo en el mercado, lo autorizó, aunque curiosamente lo autorizó para usos a corto plazo, no más de 3 meses. Lo cierto es que cuando menos en nuestro país sí se utiliza y se utiliza por periodos mucho más prolongados. Es un medicamento ciertamente controlado, pero con bajo potencial de adicción. ¿Cuál sería la mejor indicación de utilizar este medicamento en aquellos que tienen adicción a la comida? Tiene, por supuesto, por ser una anfetamina, efectos secundarios a considerar como taquicardia e hipertensión. Aumenta el insomnio y la ansiedad también, y puede producir disfunción eréctil. No debe de utilizarse en edad avanzada, en hipertensos y en aquellos que tengan antecedentes de cardiopatía isquémica. En un estudio reciente, a 28 semanas, con una dosis de 15 miligramos, se logró una pérdida de 6 kilos del grupo tratado contra 1.5 del grupo control. De este grupo, casi la mitad lograron una reducción de peso del 5% y un 20% de ellos logró una reducción mayor del 10%. Así que bueno, es una buena alternativa. Otro medicamento de uso muy común y prácticamente de venta libre es el Orlistat, que se aprobó en el año de 1999. Este tiene la peculiaridad de que inhibe la lipasa pancreática y con lo cual se reduce la absorción general de grasas hasta en un 30%. En un estudio controlado a 4 años se observó una reducción casi de 6 kilos contra 3, la mitad en los controles. Poco más de la mitad de los casos redujeron más de 5% de su peso corporal y una cuarta parte de ellos pudieron tener una reducción poco más del 10%. Por supuesto que tiene efectos secundarios, ya se imaginarán ustedes, debido a su efecto, se describe esteatorrea, urgencia para evacuar y hasta incontinencia fecal. Por lo mismo, es recomendable a estos pacientes complementarles este tratamiento con una baja ingesta de grasas, una dieta alta en fibras y complementar la dieta siempre con vitaminas liposolubles que no podrán ser absorbidas por el mecanismo de acción de este medicamento. El otro medicamento de reciente ingreso al mercado nacional es liraglutida, que esta es una incretina, es un agonista del receptor GLP-1, se aprobó en el año 2014. Su uso inicial fue en diabéticos justamente por sus efectos y se observó que estos diabéticos empezaban a bajar de peso y se sabe al día de hoy que esto se debe a que reduce el apetito, además retrasa el vaciamiento gástrico y prolonga una sensación de saciedad. Todo esto favorece entonces una menor ingesta calórica. Hay un estudio a 56 semanas donde se observó una reducción del 8% del peso corporal contra 2.6% en los controles. Por supuesto que la mejor indicación de este medicamento sería en diabéticos con saciedad incompleta. Entre sus efectos secundarios se describen náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y en ocasiones taquicardia. Tiene un inconveniente que es su aplicación, es por vía subcutánea y tiene que hacerse diariamente. Esto podría limitar un poquito la aceptación por parte del paciente. Estas combinaciones de fentermina más topiramato de liberación prolongada se aprobaron en los Estados Unidos en el 2012 y sabemos que el topiramato es un antiepiléptico y antimigrañoso, pero que tiene un efecto sinérgico con la fentermina para inhibir el apetito. Este medicamento se probó en un estudio mucho más prolongado, 108 semanas, se observó una baja de peso del 10% del peso corporal. Entre sus efectos secundarios están el mareo, la disgeusia, la boca seca y algunas parestesias. Por su forma de acción, la mejor indicación de este fármaco sería en comedores compulsivos sin patología cardiovascular y en aquellos usuarios crónicos de antidepresivos. Pronto parece ser que estará en nuestro país. Lorcacerina es un agonista selectivo de los receptores 5-HT2C, aprobado por la FDA en el 2012. Este sí parece ser que tiene un potente efecto anorexigénico,
sin los efectos cardiovasculares de otros medicamentos similares a él. En un estudio a un año se observó una baja de peso casi del 6% contra 2.1% en el grupo placebo. La mejor indicación de este medicamento también sería en diabéticos que no logran una saciedad apropiada. Y sus efectos secundarios son similares a algunos otros de este grupo, como la fatiga, mareo, náuseas, cefalea y constipación. Una observación, una recomendación importante es que no se recomienda su uso en pacientes que tengan valvulopatías cardíacas porque se ha observado efectos secundarios importantes. Así entonces, para concluir, quisiera remarcarles que la obesidad y sus comorbilidades son la primera causa de muerte en el mundo. Su tratamiento es multidisciplinario con énfasis en dieta y activación física. Esto es la base de todo tratamiento. El tratamiento médico se justifica cuando el cambio en el estilo de vida no logra efecto benéfico duradero o bien en aquellos que tienen sobrepeso, pero que a su vez tienen múltiples patologías asociadas. Se debe investigar y retirar el uso de fármacos que promueven la obesidad. Este es un paso muy importante y es un paso inicial. Podríamos concluir entonces que sí hay nuevos fármacos que se han sumado a las tradicionales y la pérdida de peso en promedio es del 10%. En algunos casos puede ser un poco mayor. Deben combinarse con dieta y activación física. El paciente debe tener, sin duda alguna, muy claro cuáles son las expectativas de éxito con cada uno de estos medicamentos y es algo que le tenemos que compartir con toda oportunidad. Muchas gracias.